Y bueno, hoy vamos a tener diferentes actividades. Vamos a ver dos temas, ¿verdad? Que corresponden al uso de algunas herramientas tecnológicas, tanto para aritmética como para álgebra. Y también la utilización del video, ¿verdad? Como pueden observar, pues el tema del día de hoy del video, pues vamos a ver un poco lo que es también el que corresponde también a los parciales, ¿verdad? O al parcial, en específico el número 2. Todavía no tengo fechas para los parciales, pero si en dado caso no me mandaran fechas el día de mañana, yo igual propondría alguna fecha para ustedes, ¿verdad? El día de mañana también. Venga. Entonces, bien. Entonces, vamos a comenzar con la sesión. Para empezar, voy a compartir pantalla de un video. Quiero que lo observemos, que pongamos atención y después vamos a hacer algunos comentarios sobre el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir pantalla y por favor ustedes me dicen cuando ya se pueda observar. Esperemos que hoy la señal de internet vaya mejor. Según los de Tigo, me dijeron que ya habían revisado el problema, ¿verdad? Pero a ver qué tal. ¿Se ve la pantalla? Muy bien, gracias. Entonces, pongamos atención y analicemos el video. En la década de 1920, el matemático alemán David Hilbert creó un famoso ejercicio mental para mostrarnos lo difícil que es entender el concepto de infinito. Imaginen un hotel con una cantidad infinita de habitaciones y un gerente muy eficiente. Una noche, el hotel infinito está completamente lleno, totalmente ocupado con una cantidad infinita de huéspedes. Un hombre llega al hotel y pide una habitación. En vez de despacharlo, el gerente nocturno decide conseguirle una habitación. ¿Cómo? Fácil. Le pide al huésped de la habitación número 1 que se pase a la habitación número 2, al huésped de la habitación número 2 a la habitación número 3 y así sucesivamente. Todos los huéspedes se mueven de la habitación número n a la habitación número n+1. Como hay una cantidad infinita de habitaciones, hay una habitación para cada huésped. Esto deja la habitación número 1 vacía para el nuevo huésped. El proceso puede repetirse para cualquier número infinito de nuevos huéspedes. Si, digamos, llega un autobús con 40 nuevos huéspedes en busca de habitaciones, entonces todos los huéspedes alojados se pasan de la habitación número n a la habitación número n+40, vaciando así las 40 primeras habitaciones. Pero ahora un autobús infinitamente largo con un infinito numerable de pasajeros llega para alquilar cuartos. Infinito numerable es la clave. El bus infinito con infinitos pasajeros deja inicialmente atónito al gerente nocturno, pero ve que hay una forma de darle hospedaje a todos. Le pide al huésped de la habitación 1 que se pase a la habitación 2, luego al de la habitación 2 que se pase a la habitación 4, al de la habitación 3 a la habitación 6 y así sucesivamente. Todos los huéspedes se pasan de la habitación número n a la habitación número 2n, llenando únicamente las habitaciones con número infinitos pares. Al hacer esto, se han vaciado todas las habitaciones con números infinitos impares, que son ocupados por las personas que venían en el bus infinito. Todo el mundo está feliz, y el negocio del hotel prospera más que nunca. Bueno, de hecho, está prosperando exactamente de la misma forma que siempre, cobrando una suma infinita de dólares por noche. Se corre la voz sobre este hotel increíble. Viene gente de todas partes. Una noche ocurre lo más inesperado. El gerente nocturno mira hacia afuera y ve una cola infinita de buses infinitamente largos, todos con una cantidad numerable infinita de pasajeros. ¿Qué puede hacer? Si no puede conseguirles habitaciones, el hotel perderá una cantidad infinita de dinero y él ciertamente perderá el trabajo. Con suerte se acuerda que alrededor del año 300 a.C., Euclides demostró que hay una cantidad infinita de números primos. Así que para lograr lo que parece una tarea imposible de conseguir camas infinitas para buses infinitos con infinitos viajeros cansados, el gerente nocturno le asigna a todos los huéspedes existentes el primer número primo, 2 elevado a la potencia del número de su habitación. Así que el huésped de la habitación 7 pasa a la habitación 2 a la séptima, que es la habitación 128.
El gerente nocturno toma a todas las personas en el primero de los buses infinitos y le asigna las habitaciones del próximo número primo, 3 elevado al número de sus asientos en el bus. Así que la persona del asiento 7 del primer bus se hospedará en la habitación 3 a la séptima o a la habitación 2187. Así continúa para todos en el primer bus. A los pasajeros del segundo bus se les asignan los exponentes de 5, el próximo primo. El siguiente bus, exponentes de 7, así continúa con los buses que siguen, exponentes de 11, exponentes de 13, exponentes de 17, etc. Como cada uno de estos números solo tienen 1 y números naturales como exponentes de estos números primos, no hay una superposición de los números. Todos los pasajeros de los buses se les asigna una habitación empleando un sistema de asignación único, basados en números primos únicos. De esta forma, el gerente nocturno puede alojar a todos los pasajeros en todos los buses. Sin embargo, habrá habitaciones que quedarán vacías, como la habitación 6, porque el 6 no es la potencia de ningún número primo. Con suerte, sus jefes no eran muy buenos en matemáticas, así que su trabajo está asegurado. Las estrategias del gerente nocturno son solo posibles porque, aunque el hotel infinito es ciertamente una pesadilla logística, solo tiene que lidiar con números infinitos bajos, principalmente los infinitos contables de los números naturales como 1, 2, 3, 4 y así. Georg Cantor denominó este nivel de infinito Aleph 0. Usamos números naturales en las habitaciones, así como en los asientos de los buses. Si tuviésemos que lidiar con niveles de infinito más altos, como el de los números reales, estas estrategias estructuradas no serían posibles porque no hay manera de que podamos incluir sistemáticamente todos los números. El hotel infinito de los números reales tendría habitaciones con números negativos en el sótano, habitaciones con fracciones, de modo que el huésped de la habitación 1 medio siempre sospechará que tiene menos espacio que el huésped en la habitación número 1. Habitaciones a la raíz cuadrada, como la habitación radical de 2, la habitación pi, con huéspedes que piden postres gratis. ¿Qué gerente nocturno que se respete querría trabajar allí así sea por un salario infinito? Pero en el hotel infinito de Hilbert, donde nunca hay una vacante y siempre hay más cuartos, los escenarios que enfrenta el siempre muy diligente y quizás demasiado hospitalario gerente nocturno nos sirven para recordarnos lo difícil que es para nuestras mentes relativamente finitas entender un concepto tan grande como el infinito. Quizás puedan ayudar a abordar estos problemas después de una buena noche de descanso. Aunque honestamente, quizás tengamos que cambiarlos de habitación a las 2 de la mañana. ¿Está listo para poner a prueba su lógica con otro sensacional enigma? Entérese si puede ser más listo que un señor supremo alienígena con este video. Y suscríbete. Bien. Bueno, luego de ver este video, ¿qué tema creen ustedes que trata este problema o esta paradoja? ¿Qué área de la matemática? ¿Álgebra o aritmética? Ujú. Aritmética. Pareciera que fuera aritmética, Ali. Correcto, aritmética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toma en consideración dos conceptos muy importantes de la aritmética, ¿verdad? Primero, el concepto de infinito, ¿verdad? ¿Qué tan amplio puede ser ese concepto y qué tan difícil puede ser en cuanto a comprensión para nuestros estudiantes, ¿verdad? Y por otro lado, un concepto un poco más sencillo, digamos, pero también amplio, ¿verdad? Como son los números enteros, ¿verdad? Bueno, este es un video que no se usa, por ejemplo, para problematizar o para que el estudiante vaya realizando tareas, sino solo para generar el interés en el estudiante, ¿verdad? Y que pueda ir viendo diferentes temas en una pequeña actividad. Esta es una actividad que no tiene que ser lúdica, ¿verdad? O sea, no es una actividad de juego, pero ustedes la pueden convertir en una actividad lúdica, ¿verdad? Planteando algunas preguntas o alguna actividad en concreto que sea divertida para el estudiante con base en esta mecánica. De hecho, vamos a hacer una el día de mañana, pero es solo para que ustedes vean que pueden, digamos, plantear diferentes actividades que no son precisamente lúdicas para abrir una clase, ¿verdad? Para abrir su clase y que no les lleve mucho tiempo, ¿verdad? Que les lleve a lo sumo unos 3 minutos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, solo era para que ustedes se interesaran sobre el tema, ¿verdad? Y que si quieren seguir investigando, pues pueden hacerlo, ¿verdad? La verdad que el tema sobre el conjunto numérico es bastante amplio, aunque no lo veamos a veces de esa forma. Bien,
Entonces, ahora sí, voy a comenzar con la presentación del día de hoy y les voy a compartir pantalla de la presentación. No sé si ya se observa. Ya, Lick. Gracias. Bueno, entonces estamos en la sesión del día 7, ¿verdad? Y les voy a mostrar a continuación la agenda. Bueno, ¿qué temas vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver preguntas, ya les voy a explicar en qué consiste la actividad, entornos virtuales, apps para matemática, GeoGebra, Algebrator y el video como medio de aprendizaje y la conclusión de la clase, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algo interesante sobre las apps de matemática. Y pues lo principal es ver algunas aplicaciones, ver algunos programas que nos pueden ayudar a enseñar y a practicar también tanto aritmética como álgebra, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es algo acerca de una actividad que conlleva preguntas. ¿En qué consiste? Bien, quisiera saber si ustedes, pues de lo que han hablado con su grupo, de lo que han analizado ustedes en las últimas clases, si tienen alguna duda todavía de cómo realizar tanto el ensayo que ya se entrega este viernes, o sea, pasado mañana, y de cómo realizar también el proyecto uno que se entrega el lunes. Entonces, me gustaría dejar este espacio como para que ustedes, si tuvieran alguna duda, puedan comentarla. Lick, yo tengo una duda. ¿Sí? En el caso del ensayo que vamos a realizar, el tema es experiencias en el aula. Ajá, Ese sería nuestro tema. correcto. Con eso tenemos que hacer nuestro ensayo. ¿Sí? Según las instrucciones que están ahí en el documento, ¿verdad? Pues lo que dice el documento es que deben ustedes hacer el ensayo con respecto a experiencias que hayan tenido ustedes en el aprendizaje de la matemática, ¿verdad? Tanto buenas como malas, obstáculos que hayan encontrado ustedes enseñando o aprendiendo, ¿verdad? Sí, todo ese tipo de cosas o ese tipo de características que ustedes hayan experimentado. En eso consiste el ensayo. Gracias, Lick. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Ok, si está todo claro, entonces continúo con la presentación y vamos a hablar entonces de los entornos virtuales, ¿verdad? Pero antes de hablar de eso, me gustaría que ustedes opinaran acerca de qué tan importante es la tecnología, pero también qué obstáculos representa la tecnología para el aprendizaje del estudiante. Antes de que ustedes comenten, quiero plantear mi experiencia, ¿sí? O contarles un par de anécdotas por ahí. Bueno, resulta que este año cuando empecé a trabajar en un colegio, pues empecé de manera virtual, totalmente virtual. Resulta que muchas veces los estudiantes pasa que no contestan, ¿verdad? Ya sea que se duerman en clase o que dejen encendida la sesión, ¿verdad? O estén en la sesión conectados, pero se vayan a hacer otras cosas. En fin, ¿verdad? Cualquier cosa puede suceder y no se pone el 100% de atención en clase, ¿verdad? Bueno, fue pasando el tiempo, la clase se hizo híbrida, es decir, llegaban algunos y otros recibían virtual. Y se notó la diferencia, ¿verdad? De entre los que llegaban a clases y los que estaban virtual todavía, porque los que recibían clases presenciales, pues ya desarrollaron capacidades como la responsabilidad, la honestidad, la puntualidad, por ejemplo, ¿verdad? Porque tenían que estar en la clase a la hora de la clase, ¿verdad? Y los que estaban en virtual a veces se conectaban mucho después, ¿verdad? Sí. Entonces, pues por ahí puede haber un poquito de obstáculos, ¿verdad? Ahora bien, eh, pasado un tiempo todo fue presencial y los exámenes, el primer bimestre fueron virtuales, el segundo bimestre también y a partir del tercer bimestre pues ya fueron presenciales.
Y sí me di cuenta de que el nivel que manejaban algunos estudiantes en los exámenes era mucha la diferencia entre los exámenes que se hacían virtuales y los exámenes que se hacían presenciales. Bajaban muchísimo su rendimiento en el examen, ¿verdad? Cuando era presencial respecto a cuando era virtual, ¿verdad? Yo creo que la tecnología, pues, representa a ciertos obstáculos en la educación y en específico en la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Pero creo que también representa ciertas ventajas. ¿Por qué? Bueno, primero, por ejemplo, yo me di cuenta de que los estudiantes ya tenían cierta experiencia en la utilización de ciertas herramientas virtuales, ciertas aplicaciones, ciertos juegos también que utilizamos para, para matemática. Luego también cuando ya estaban llegando presencial, realicé una actividad sobre videojuegos y me di cuenta de que el tiempo de cuarentena les sirvió a los estudiantes para conocer mucho más y profundizar un poquito más acerca del tema de videojuegos. Entonces yo hice una pequeña una actividad que consistía en que ellos eligieran su juego, su videojuego favorito y que a ese videojuego encontraran qué características o qué temas de matemática podíamos ver. La verdad es de que resultó muy interesante porque me di cuenta de que ellos sabían tanto sobre un juego que se les facilitó mucho hacer esa conexión entre la matemática que tenía el juego que ellos estaban utilizando, ¿verdad? Y mencionaban temas incluso que yo no podría imaginar que existieran en ese juego, ¿verdad? Pero me di cuenta de que en ese caso la tecnología representaba una ventaja en cuanto a la información, ¿verdad? Sí, investigaban más rápido, hacían las cosas mucho más rápido, ¿verdad? Eh, si yo necesitaba que ellos estudiaran antes algún tema, pues incluso ese mismo día, sí, el día de la clase, lo estaban buscando en su celular en ese momentito y trataban de leer, ¿verdad? O sea, la inmediatez en la información representaba también una ventaja. Era mucho más fácil hacer actividades en clase, ¿verdad? O durante la clase, porque ellos ya tenían la información de manera más accesible, ¿verdad? Pero como les digo, ¿verdad? Para mí, la experiencia de la tecnología pues representa bastantes obstáculos, pero también representa muchas ventajas. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes opinara también de acuerdo a eso y si tienen experiencias o algo que quieran contar, pues perfecto, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes entonces del entorno virtual? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Sí, con respecto a eso, yo creo que son como dos extremos. Cuando se trabaja en el área eh, privada y cuando se trabaja en el área pública. Entonces, son dos cosas bien diferentes. Y cuando estamos en la capital, es una cosa. Y quienes estamos en el interior del país, es algo totalmente distinto. En estos 2 años, yo podría decir que ha sido más o son muchos obstáculos el utilizar herramientas virtuales. Yo trabajo en un instituto nacional y es diversificado. Podríamos pensar que todos los estudiantes tienen un teléfono. Sin embargo, eso no es cierto. Nos topábamos con casos en donde hasta en la noche los estudiantes podían ver información que se enviaba porque era el teléfono del papá, de la mamá, de un hermano. Entonces, para nosotros en el sector público y en el interior del país, es algo completamente distinto a lo que usted está exponiendo ahorita. Y si nosotros nos ponemos a pensar, la mayor cantidad de estudiantes está en esa situación. En los institutos, pues se quedan sin cupo y se logra atender a la mayor cantidad de estudiantes posibles. Pero los estudiantes tienen, al menos en la experiencia que yo he tenido, no estamos muy lejos de la capital.
es un instituto nacional y los estudiantes tienen poco acceso a la tecnología. Entonces, eso se nos dificultó demasiado, demasiado. Entonces, son dos cosas que, por eso decía, como que dos extremos totalmente distintos, dos realidades distintas. Yo que trabajo en el sector público, puedo decir que para nosotros fue mucha desventaja. Las guías teníamos que dejarlas en una fotocopiadora y los estudiantes ir a traerlo de ahí, porque no tenían acceso a algunos. Podría decir yo tal vez un 10% que no tenían un teléfono en donde poder ver o descargar un documento en PDF. Imagínense eso. Entonces, para nosotros fue muy difícil, ha sido muy difícil durante estos 2 años. Son pocos los estudiantes que sí tienen acceso a las clases virtuales. Yo podría decir que un 20% de los estudiantes tenían acceso y con muy mala señal porque estamos en el interior del país, también es algo totalmente diferente. A 5 kilómetros del instituto donde yo trabajo, hay un instituto que da la carrera de bachillerato en computación y no tienen computadoras en el instituto. Entonces, es bien difícil y es totalmente diferente. Por eso les digo, son dos realidades diferentes, dos realidades distintas. Y en mi caso, esa fue mi experiencia. Para nosotros ha sido muy difícil con nuestros estudiantes. Estamos trabajando ya a nivel diversificado, en el nivel medio, ciclo diversificado, pero sí es muy difícil porque no se cuenta con el acceso a la tecnología. En el instituto tenemos computadoras, sin embargo, son 2 estudiantes por cada computadora. Es muy difícil que el estudiante así se le pueda personalizar la educación. Se trata de personalizar la educación, que ellos puedan aprender, pero esa es la experiencia en el interior del país y en el sector público. Gracias, Silvia. Sí, es cierto, ¿verdad? Imagínense si hay dificultades cuando existe tecnología, cuando no la hay, peor, ¿verdad? Sí, toda la razón ahí, Silvia. Adelante, Noé. Buenas noches, Lecky, compañeros. Yo creo que voy a comenzar por el lado bueno y el lado amable de la virtualidad, la educación virtual. Es muy accesible para un gran porcentaje de estudiantes. Prueba de ello es que en la universidad yo creo que muchos, me atrevo a decir que quizá haya algunos de los que estamos aquí que no podía ir diario, pero ahora sí, o sea, se le facilitó bastante. Y sin embargo, a pesar de todo, a pesar de lo que acabo de decir, yo considero que la educación virtual, para mí, yo la considero así, es mi opinión, es personal, puede haber alguien en contraparte, ¿verdad? Pero de todas maneras, yo lo considero que es una farsa, por el sentido, por el hecho de, también me atrevo tal vez a asegurar que hay más de algunos que no está enfocado directamente en la clase, hay uno que está, un ejemplo, va manejando, va conduciendo, realmente fomenta el individualismo, porque ahí cada quien mira cómo le hace, si pone atención, no pone atención, si hace o no hace, realmente en un 90% la considero así como una farsa, pues, porque por esa situación de que realmente no lo veo correcto, por lo menos debería ser, por lo menos si tanto es la virtualidad, pues debería ser híbrida, pues por lo menos tales días a clases presenciales por X o Y circunstancias, porque el ser humano es social por naturaleza, como dicen algunos filósofos, ¿verdad? Pero para todo eso hay esperanza también, porque como va la tecnología, posiblemente el conocimiento algún día ya solo se lo ponga uno en un slot que tenga en el cerebro o cosas así, ¿verdad? O sea, son cosas que podrían darse a futuro, ¿verdad? Que puede que un chip inteligente pueda uno pegarse o introducirse un chip inteligente en algún slot que pueda tener conexión con el cerebro y tener todo el conocimiento. Hay muchas cosas, pero por mí sí no la considero tan apropiada. Realmente
Y qué bueno que en el caso de los estudiantes que mencionó, de que se fomentó la responsabilidad, la honradez, la honestidad, son pocos, pero yo creo que de los que dan clases, tal vez ellos también tendrán la misma experiencia, que son pocos los que logran desarrollar esos valores. Muchas gracias, Lick. Sí, creo que, no sé, como dice Noé, pues al final cada quien tendrá su forma de pensar, pero creo que en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta de que la virtualidad no es tan ventajosa como la plantean en algunos casos, ¿verdad? Muchas veces causan más obstáculos de las ventajas que generan, ¿verdad? Claro, como les decía yo, hay inmediatez, pues uno se puede conectar en cualquier lugar, ¿verdad? Uno puede alcanzar la información en el instante, pues ese tipo de ventajas es cierta, pero se pierden ciertas características en cuanto a la educación, ¿verdad? Que, eh, bueno, se van perdiendo ahí ciertas cosas, ¿verdad? Como es, por ejemplo, esa parte de la conexión entre los seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, trabajar en grupo no es igual trabajarlo virtual que trabajarlo presencial, ¿verdad? Creo yo. A veces es un poco mejor trabajarlo presencial. Uno se puede distraer muy fácilmente en la virtualidad, ¿sí? Pero, bueno, vamos a ver hoy algunas cosas que nos puede dar la tecnología que podemos usar, incluso estando presencial, que yo considero también que la parte presencial es muy importante para el desarrollo del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, sí, sí, claro, ¿verdad? Lo que los compañeros comentan acá en los mensajes. Sí, creo que al final pues es todo de total aprendizaje, ¿verdad? Y que hay muchas cosas que mejorar y que creo que nos sirvió también para valorar la presencialidad, ¿verdad? Y valorar toda la riqueza que hay en cuanto a ese proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial. No, la virtualidad no es mala ni buena, porque al final es el uso que se le da a la virtualidad. Es decir, el estudiante escoge si quiere entrar a clase, si no quiere entrar, si quiere ver la grabación, si no quiere verla, si entra después de 5 minutos, después de 10 minutos, al final de la clase solo a firmar asistencia. Entonces, la virtualidad en concreto no es mala, ¿verdad? Sino lo malo es el uso que se le puede llegar a dar. ¿Sí, Luis? Buenas noches, compañeros, buenas noches, licenciado. Pienso yo que este tema es bastante importante, ¿verdad? Pero yo, pues, siempre he tratado de tener la mentalidad de aprender siempre de los demás las cosas buenas, ¿verdad? Irlas adquiriendo. Dentro de ellas tuve un profesor dentro de mi formación docente y luego también lo pude ver en la universidad, ¿verdad? Ahora lo confirmo con usted también, ¿verdad? Porque como le digo, siempre vamos aprendiendo no solo una teoría, sino también los valores, pues creo yo que como dice el refrán, ¿verdad? Que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, ¿verdad? Entonces, pues yo veía como, por ejemplo, esos catedráticos que le menciono, no decían, por ejemplo, a la hora de una actividad, no nos decían, miren, hay que hacer tal cosa, sino vamos a hacer, ¿verdad? Miren, hay que ser puntuales, sino nos decía, vamos a ser puntuales. Y él era el primero que estaba en el salón, ¿verdad? Entonces, para aprovechar la educación, ya sea virtual o presencial, yo creo que ahí podemos como que ir tomando un poquito de ambas, ¿verdad? Creo que en este caso muchos de los compañeros trabajarán en el sector oficial, ¿verdad? El sector público. Y pues ahí es cierto, muchos estudiantes no tienen ni teléfono, ¿verdad? Otros sí. Entonces, pues yo creo que para los estudiantes, al final lo que queremos es que sean autodidactas también, ¿verdad? Porque el profesor no va a estar siempre detrás. Termina un ciclo escolar y pasan a otra etapa, llegan a la universidad y si uno no ha adquirido eso, pues sí le cuesta bastante, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, creo yo que como docentes la vocación pues nos hace ir aprendiendo o tener la necesidad de ir aprendiendo siempre lo que quizá no conocíamos. Por ejemplo, en donde trabajo, pues yo creo que solo uno
era quien manejaba Classroom, cómo hacer una videollamada, pero a través de la pandemia tuvimos la necesidad de hacerlo. Entonces nos involucramos también en la tecnología. Ahora, con todo esto, pues fue un poquito más común que adquirieran el celular la mayoría de estudiantes, no todos, pero propuse yo en el instituto donde trabajo, ¿verdad? Que algunas actividades en matemática, pues podemos utilizar el celular. Y ahí viene lo tradicional, porque algunos compañeros que son mayores, los de mayor antigüedad, se oponen a este cambio, ¿verdad? Obviamente, pues la tecnología puede ser buena o mala, como usted dice, dependiendo de cómo la utilicemos. Entonces, creo yo que también es bueno estar abierto a los cambios para mejorar, ¿verdad? Porque también hay cambios que pueden ser no tan buenos, pero sí, pues nosotros en ese instituto pues hemos tenido esa buena experiencia y claro, como usted dice, uno puede entrar a la clase o no, pero igual en presencial puede hacer que un estudiante ponga atención o no ponga atención, aunque esté ahí frente de uno, ¿verdad? Uno puede ver que está poniendo atención, pero puede estar pensando en otra cosa. Entonces, creo yo que lo que más marca es quizá el entusiasmo con que trabajemos, pero también hay momentos muy específicos en el que tenemos que tocar, también llamar a la conciencia de los estudiantes, motivarlos, aconsejarlos, guiarlos, ¿verdad? Eh, en este camino de ser autodidactas y tener un pensamiento crítico. Y creo que uno de los fines de la matemática es también eso, ¿verdad? Tener un pensamiento crítico que nos conduzca, porque solo con educación vamos a lograr cambiar este país, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora de elegir un gobernante, bueno, pues, también tratar de poner este pensamiento crítico, ¿verdad? Pero sí, la verdad es de que, como le digo, este curso, pues, la verdad es que sí, está bastante, eh, tiene bastante profundidad en lo que estamos trabajando. Y a todos nos sirve, ¿verdad? Para ir mejorando también, que es lo más importante, ¿verdad? Así es, gracias Luis. Sí, como les decía, ¿verdad? Al final comparto mucho de lo que ustedes opinan y algo importante es, por ejemplo, cualquier herramienta didáctica, ¿verdad? Sea tecnológica o no, eh, su beneficio radica en cómo nosotros lo utilicemos, ¿verdad? Sí, en cómo nosotros vamos a guiar esa herramienta que tenemos para el beneficio del estudiante, ¿verdad? Y algo que sí es importante es, creo yo, que uno de maestro debe pensar en que no siempre se puede hacer feliz al estudiante, ¿verdad? No todos los días van a ser de juegos, no todos los días van a ser de cosas divertidas, ¿sí? Hay días en los que nosotros necesitamos dar una clase magistral y puede ser un tema muy aburrido, pero si nosotros le ponemos, como decimos en Guate, pues nuestra salsa, nuestro sabor ahí, ¿verdad? Pues lo podemos hacer un poco más agradable, ¿verdad? Y como les digo, pues al final las herramientas que tenemos no significa que sean buenas o malas, ¿verdad? Sino que es dependiendo del uso de cómo uno les dé, ¿verdad? Bien, entonces, para continuar con este tema, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué uso se le puede dar a estas herramientas virtuales, ¿verdad? Vamos a ver entonces, creo que ya pueden ver la pantalla. Ustedes me dirán si sí o no. Bien, creo que ya se ve, ¿sí? Vamos a ver entonces algunas apps para matemática. Dentro de las apps que se usan para matemática, voy a hablar de matemática en general. Voy a hacer una división, ¿sí? Entonces, para mostrarles algunas apps, estas apps son para celular, ¿verdad? Para que, pues, es cierto que tal vez no todos tienen ahí acceso a un celular, pero para los que puedan utilizarla, pues ahí está la herramienta, ¿verdad? Entiendo que este tema de tecnología es un poco complejo en ese sentido porque pues no en todos los contextos se utiliza tecnología, pero siempre es bueno que nosotros sepamos de este tema para cuando llegue un momento en el que podamos usar la tecnología, sepamos hacerlo, ¿sí? Entonces, les voy a presentar estas aplicaciones. Solo voy a apagar mi cámara un momento y voy a compartir pantalla del otro Kevin Herrera que está por ahí.
para que ustedes puedan ir visualizando. Bien, yo creo que ya sé. Bueno, para los que, mi teléfono es Huawei, para los que tengan Huawei también, digamos de los recientes, está la Huawei Store, que está por acá, ¿sí? Pero algunas aplicaciones no las tiene, ¿verdad? Como la Play Store. Entonces, hay que descargar algo que se llama GSpace para poder descargar aplicaciones de la Play Store. Entonces, me voy a meter acá, me voy a meter a la Play Store y uy, creo que me salí de la sesión. Permítame. Ahorita regreso. Bueno, no sé si se puede compartir Play Store desde acá, desde el celular. La verdad que nunca lo había probado. Ahorita estoy verificando. Pero está interesante porque no me dejó, o sea, automáticamente empecé a compartir la Play Store y me sacó. Así que voy a intentarlo otra vez, a ver si puedo. Vamos a ver, por el momento sí. Y sí, creo que sí. No sé si algo toqué mal por ahí que me sacó de la sesión. Ok. Bien, entonces aquí estamos en la Play Store, ¿no? Bueno, hay dos tipos de apps que yo recomendaría para matemática. La primera puede que genere controversia, ¿sí? Y la segunda creo que va a ser un poco más amigable. Entonces, la primera son aplicaciones que nos ayudan a nosotros para aritmética o para álgebra, pero que son básicamente aplicaciones que solucionan los problemas. ¿Y por qué les digo que puede generar controversia? Voy a escribir mat nada más como en el buscador y vean las aplicaciones que me salen. Ahorita está cargando en su pantalla. Vean, me aparece Photomat, ¿verdad? Que creo que ya todos sabemos para qué se usa. Uno toma una foto, algún problema, el programa lo resuelve, ¿sí? Microsoft Math Solver, igual, ¿verdad? Sin fotografía, pero nos sirve igual para ir resolviendo problemas de matemática. MathWay también. Eh, ya esta parte, este icono negro que ustedes ven por acá, es para acertijos y puzzles de lógica, ¿verdad? Symbolab también es un solucionador. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de aplicaciones de matemática, pues lo que hacen es que son solucionadores de problemas, ¿sí? Ahora, ¿por qué les digo que puede generar controversia y por qué yo les recomendaría a ustedes que los enseñen e incluso que sus alumnos lo tengan descargado? Bien, nada más, igual que como usamos la calculadora, para hacer comprobaciones, ¿verdad? Para hacer comprobaciones, y fíjense que, por ejemplo, Symbolab, Photomat también, Microsoft Math Solver también, son aplicaciones que generan procedimientos. Entonces, esto nos sirve para comparar nuestra respuesta, pero también nuestro procedimiento a cómo lo hace estos programas. Y miren, yo sé que con los estudiantes cuestan porque pues los estudiantes son jóvenes todavía, ¿verdad? Y los jóvenes pues son algo de, bueno, nosotros también, ¿verdad? ¿Para qué mentimos? Somos algo desesperados en general y nos gustan las cosas rápidas y fáciles. Entonces, también sé que esto puede provocar esta parte donde pues el estudiante cuando tenga la necesidad lo va a utilizar para resolver un problema rápido, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que puede ser un poco controversial esta parte. Sin embargo, pues dentro de la clase, ¿verdad? Sería bueno, por ejemplo, para, como les digo, comparar respuestas y comparar procedimientos. A mí me ha servido mucho en el caso de Symbolab, que genera procedimientos, pero muchas veces los procedimientos son diferentes a lo que nosotros hacemos en clase, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, bueno, ¿cuáles son las diferencias
¿Por qué los dos están bien, verdad? Porque obviamente pues es un programa que está bien. Bueno, primero comparamos. ¿Será que sí está bien el de Symbolab? Sí. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué cosas hay en común? ¿Qué cosas son distintas? ¿Por qué las dos están bien? Y generamos preguntas y generamos discusión a través de la comparación de las dos respuestas y de los dos procedimientos, ¿verdad? Entonces, pues para eso me ha servido a mí más que todo, ¿verdad? Para hacer un análisis de los procedimientos que pueden existir para resolver algún problema, en este caso en específico de álgebra en la mayoría, ¿verdad? Más que todo con ecuaciones, ¿verdad? O con sistemas de ecuaciones, ¿sí? Más que todo en eso lo he utilizado. Bien, entonces estas serían de las apps para matemática, pero luego hay otras aplicaciones, bueno, yo no le llamaría aplicaciones, sino que son juegos que son para matemática. Ustedes pueden tomarse algún momento en la clase para jugar alguno de los juegos que hay acá, para distraer al estudiante, para que el estudiante pues se distraiga un poco, ¿verdad? Y tomarlo como lo que estábamos hablando el día de ayer, una actividad lúdica, solo que esta sería una actividad lúdica virtual, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ver con álgebra y con aritmética, ¿sí? Pero que ustedes si quieren pueden buscar, investigar un poquito más acerca de algún juego, ¿verdad? Que contenga temas o que ustedes puedan diseñar temas de aritmética y de álgebra. Entonces, ¿qué les recomiendo yo para esto? Bueno, por ejemplo, algunos juegos de estrategia, algunos juegos de lógica. Por ejemplo, hay puzzles matemáticos, está el Sudoku, está el ajedrez. En algún momento, pues ustedes pueden jugar con sus estudiantes ajedrez, pueden jugar con sus estudiantes algún tipo de dominó virtual, por ejemplo. Entonces, todos los tipos de juego que ustedes puedan encontrar que lleven al estudiante un poco a distraerse, pero también ejercitar el cerebro, pues estaría perfecto, ¿verdad? Cualquiera de los juegos que hay por acá. ¿Sí? Por ejemplo, este es uno que me gusta mucho, el Brain Test. Es un juego muy interesante. Yo, pues la primera vez que lo jugué me pareció muy bueno, pero ya no lo seguí jugando porque ocupa mucho espacio y tiene muchas actualizaciones. Entonces, bueno, ahí lo que hay son acertijos, ¿verdad? Algo que le gusta mucho a los estudiantes. Este, pues así hay varios juegos, ¿verdad? Que pueden ser interesantes para el alumno. Por ejemplo, como les decía, hay sudokus, pueden descargar dominó, pueden descargar ajedrez, pueden descargar damas, ¿sí? Eh, Entre otros juegos, son juegos que no son puramente de álgebra o de aritmética, pero que el alumno le pueden servir como para distraerse, pero también un poco para despertar al cerebro y recibir la clase, ¿verdad? Puede servir nada más como un juego para entrada, ¿verdad? Entonces, es cierto que es algo que parte de la tecnología, pero que, ahí está, pero que no necesariamente tiene que ver con álgebra y con aritmética, ¿verdad? Pero que sí lo pueden utilizar. Entonces, esas serían como las dos clasificaciones que yo haría en cuanto a las apps para matemática, ¿verdad? Y, permítame un segundo. Perdón. Y, por ejemplo, también está sí, sí, alguno de esos juegos puede utilizarse para el proyecto uno. Siempre aplíquenlo eh, a matemática, ¿verdad? En el caso del proyecto uno. Siempre vayan aplicándolo a matemática. Bien, también existe, por ejemplo, la plataforma PEP, que pues lo que ayuda a esta plataforma es a crear ejercicios con base en juegos, ¿verdad? Como juegos de arcade, que pues el estudiante tiene que ir resolviendo los ejercicios para pasar de nivel, que probablemente tenga que ver bastante con lo que es gamificación, ¿verdad? Bueno, de hecho es gamificación, que también vamos a estar hablando de eso más adelante, un poco más amplio, ¿verdad? Porque ese tema es bastante amplio, pero existe esa plataforma, ¿verdad? Donde uno coloca los ejercicios o el tema que quiera trabajar y que el estudiante a medida que va jugando va resolviendo y va aprendiendo también más sobre el tema, ¿verdad? Entonces, quiero que me digan ustedes primero qué opinan, ¿verdad? ¿Creen que las apps que les
compartí inicialmente, ¿creen ustedes que son una ayuda o creen ustedes, qué piensan ustedes? ¿Las utilizarían o no las utilizarían? Las apps para matemáticas, las primeras que les mostré que eran prácticamente solucionadores de ejercicios. Pues, buenas noches, licenciado. Pues a mí me parecen bastante bien, porque la verdad que hay que tratar de diversificar para que los alumnos no sientan la clase de matemática como muy monótona. Entonces creo que me parece bien, me parecen bastante bien. Gracias, muy amable. Gracias. Sí, como les digo, pues tiene sus pros y sus contras como todo, ¿verdad? Pero lo importante, como les digo, es saber manejarlo. Creo que es bien diferente, por ejemplo, si ustedes lo quieren trabajar con estudiantes de quinto bachillerato o con chicos de primero básico, porque los de primero básico tienden más a hacerle caso al maestro, tienden más a obedecer al maestro. Y si ustedes les dicen, miren, no lo usen en casa, ¿sí? Utilicen otras herramientas, pero estas no las utilicen para resolver los ejercicios de casa, muy probablemente les hagan caso, ¿verdad? O por lo menos la mayoría, diría yo, que les va a hacer caso. Si ustedes se lo dicen a quinto bachillerato, los de quinto, sí, claro, las normas de utilización, ¿verdad? ¿Cuáles son los procesos que vamos a utilizar los procesos que vamos a seguir para utilizarlo, ¿verdad? Pero si ustedes les dicen a los de quinto no les importa, ¿verdad? Que les da igual y lo van a usar, ¿verdad? Pero sí es importante marcar las reglas y marcar cómo se va a utilizar determinada aplicación, ¿verdad? Pasa lo mismo con los juegos, ¿verdad? Fíjense que me sucedió que un estudiante se envició, ¿verdad? Con el ajedrez y estaba durante la clase jugando ajedrez. Entonces le tuve que llamar la atención y le dije, mira, perfecto, qué bueno que juegas ajedrez, eso agiliza la mente, te ayuda, por ejemplo, en el pensamiento lateral también y en el pensamiento vertical, porque, digamos, trabaja la parte lógica, pero también trabaja la parte de resolver un problema de distintas maneras, ¿verdad? Entonces trabaja esas dos áreas y se lo comenté y le dije que está muy bien, ¿verdad? Pero que dentro de la clase no, porque habían otras cosas importantes también que el ajedrez no potencializaba, pero que sí lo íbamos a potencializar durante la clase. Entonces, era importante que jugara ajedrez, sí, pero que también pusiera atención a la clase, ¿verdad? Entonces, pues a veces pasa, ¿verdad? Que tenemos un problema ahí cuando presentamos juegos y todo, pero siempre es importante motivar al estudiante a que la clase es importante, pero que también cuando tenga tiempo libre puede jugar, ¿verdad? Bien. Entonces, en el caso de estas aplicaciones para matemática, pues lo importante es también saber cuál seleccionar, ¿verdad? Y como les decía, si ustedes trabajan en algún sector, en algún área donde a lo mejor no todos tienen ese tipo de tecnología, si ustedes pudieran, por ejemplo, compartirlo con sus estudiantes de alguna manera, pues está bien, ¿verdad? O, por ejemplo, trasladarlo al plano físico. Tal vez las apps de matemática, las primeras que presenté, no las podrían trasladar al plano físico, pero sí los juegos, ¿verdad? Sí, que fue parte de lo que vimos ayer. Entonces podemos tomar referencia de la parte virtual y ver si se puede trasladar a una parte presencial, ¿de acuerdo? Bien, faltan 7 minutos para las 8 de la noche, pero no me quiero quedar a la mitad de un tema. Entonces, al igual que ayer, vamos a tomar unos minutos de acá, ¿verdad? Y regresamos a las 8:05 para la segunda parte de la sesión, ¿sí? Vayan a tomarse un descanso, tómense un cafecito, algo ahí, aunque sea una coca para despertarse, y nos vemos dentro de 10 minutos. Bueno, ¿te acuerdas que ahí está la leche? Bien, vamos a continuar entonces con la sesión. Creo que ya tuvieron ahí un momento para poderse relajar y descansar un poquito. Bien, lo siguiente que vamos a ver entonces, creo que ya se está presentando la pantalla ahí, es GeoGebra. Bueno, GeoGebra es una aplicación, creo yo, que muchos de ustedes ya conocen o por lo menos han escuchado hablar.
Y GeoGebra sirve para varias áreas de la matemática, ¿verdad? Sirve para geometría, para aritmética, para álgebra, funciones, ¿verdad? Más que todo para eso, ¿verdad? Es una aplicación que sirve más que todo para graficar, ¿verdad? O para representar gráficamente ciertas cosas y en donde yo más la he podido aplicar en lo que respecta a aritmética y álgebra es en funciones, ¿verdad? Que parte de lo que son ecuaciones. Entonces, vamos a ver algunas características que nos ayudan a eso, ¿verdad? Solamente para aritmética y para álgebra. Y vamos a ver qué características de GeoGebra pueden ayudarnos en el aprendizaje, o bueno, mejor dicho, en la enseñanza de la aritmética y el álgebra, ¿verdad? Como les digo, más que todo, lo he utilizado en funciones, ¿verdad? Pero se puede utilizar también para sumar, para restar, funciona también como, como un tipo de calculadora, ¿verdad? Pero pues si nosotros tenemos una calculadora en el teléfono o una calculadora manual, creo que es mucho más fácil tomar alguna de esas herramientas que entrar a GeoGebra desde la computadora para usar una calculadora, ¿verdad? Creo que pues no es el sentido, ¿verdad? De usar GeoGebra de esa manera. Pero bien, ahorita está iniciando GeoGebra, les voy a compartir pantalla entonces del programa para que podamos observar algunas características. Muy bien, creo que ya se puede ver por ahí. Y ya tengo la página acá, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué herramientas me sirven exactamente a mí para poder realizar alguna situación que tenga que ver con álgebra, con aritmética? Pues básicamente no vamos a utilizar mucho de estas, ¿verdad? Vamos a utilizar únicamente el punto, probablemente, ¿verdad? El punto. Podríamos utilizar, por ejemplo, también algún tipo de polígono. Sí, hasta para dibujar. Sí, de hecho, algo así vamos a hacer ahora. ¿Sí? Este, pues vamos a usar, podemos utilizar algún tipo de polígono y a lo mejor, en algunos casos, algún deslizador, ¿sí? Pues esas son las únicas herramientas que en realidad se usan para lo que es álgebra y aritmética, ¿verdad? En conceptos muy básicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, algo que a mí me gusta hacer mucho con los estudiantes, que es el tema de las funciones, ¿sí? Y entonces ustedes saben que, por ejemplo, para funciones, algo importante es saber, por ejemplo, la forma o la imagen, ¿verdad? Que representa en su forma gráfica una función, ¿verdad? Entonces, con la ayuda de GeoGebra, vamos a ver qué gráfica puede tener una función, ¿sí? Yo la voy a... Supongamos que nuestra función es la siguiente. Si ustedes pueden anotarla ahí con un lápiz, estaría muy bien. Yo ya la tengo aquí, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver ahí. Bien, si ustedes pueden anotar la siguiente función. Vamos a comenzar para que no ocupemos mucho tiempo tampoco. Una función sencilla, ¿verdad? Una función lineal. Y la función lineal va a ser x, bueno, y igual a x más 4, ¿sí? Entonces, con los estudiantes lo que aprendemos primero es que, por ejemplo, lo que vamos a hacer primero no es colocar la ecuación acá, ¿verdad? O la función, sino que lo que vamos a hacer primero es encontrar algunos puntos, ¿verdad? ¿Cómo se encuentran esos puntos? Bueno, dándole un valor a X y que ese valor nos dé un valor en Y. Algo que hago con mis estudiantes es que trabajamos con números negativos, trabajamos con el cero y trabajamos con números positivos, ¿verdad? Los números más sencillos, ¿sí? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, voy a hacer esto solo para que no se vea la gráfica porque lo que me interesa a mí ahorita es la ecuación, ¿sí? Entonces, la ecuación es y igual, perdón, yo no me acuerdo si debe estar igual acá, aquí está.
Y igual a X más 4, ¿sí? Aquí de este lado me aparecería la gráfica, pero lo que voy a hacer es ocultarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quiero por el momento, ¿verdad? Es encontrar los puntos. Por acá creo que está bien. Es encontrar los puntos. Entonces voy sustituyendo en X para que me dé un resultado en Y. Lo voy a hacer de forma rápida porque pues ustedes ya tienen el concepto, ¿verdad? Solo es una simple demostración de cómo utilizar GeoGebra. Con los estudiantes, obviamente, pues lo podemos hacer más despacio, ¿verdad? Entonces, supongamos que el primer valor que voy a tomar es de la izquierda hasta la derecha en los números que mencioné antes, o sea, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. En total vamos a tener 5 puntos, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es abrir paréntesis y escribo, por ejemplo, menos 2, que es el valor en X, y su resultado en Y. Si yo sustituyo menos 2 en X, en Y voy a tener más 2. Entonces, mi primer punto va a ser menos 2, que fue el valor que asigné a X, y el resultado que fue más 2, ¿verdad? O sea, menos 2,2. Ahí está mi punto A. Luego voy con el siguiente punto, que sería el punto que representa a menos 1x, ¿verdad? Entonces tengo menos 1, coma, y ahora escribo el valor que me va a dar en y, que sería más 3, ¿verdad? Entonces aquí escribo 3, 1,3. Muy bien. Luego procedo con el 0, ¿verdad? 0, coma, y aquí cuando sustituyo 0 me va a dar más 4, o sea que en y va a ser 4. Muy bien. Por ejemplo, puedo tomar otro número que sería el 1. Entonces aquí tengo 1, coma, y al sustituir aquí me va a dar 1 más 4 que sería 5, ¿sí? Y sustituyo el 2 y ahora me daría 2 más 4 que sería 6, ¿verdad? Ahí tengo mis 5 puntos. Entonces yo les pregunto a los estudiantes, bueno, tracemos la forma que tendría ¿cómo se llama? Esta figura, ¿verdad? O esta función. ¿Qué forma creen ustedes que tiene, verdad? Previamente a eso, pues los estudiantes ya investigaron un poquito, ya saben cómo son las funciones y cómo son las formas de las funciones. Entonces, lo correcto sería que me dijeran es una línea recta. Entonces, aquí, por ejemplo, perdón. Aquí en la flechita está una herramienta que se llama lápiz. Entonces, con el lápiz voy a dibujar, ¿verdad? Uniendo los puntos. Perdón ahí que yo no sea tan hábil para dibujar, ¿verdad? Pero más o menos así sería, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora les digo, bueno, comprobemos si es cierto, ¿verdad? Si es cierto, quiere decir que esta función, cuando ya la pueda visualizar, va a tener que pasar exactamente sobre los mismos puntos y va a tener que dibujar la misma figura exactamente, ¿verdad? Entonces aquí es el momento de nervios para saber si lo hicimos bien o mal, ¿verdad? Y los estudiantes, de hecho, cuando se realiza esta actividad, se quedan muy pendientes de ver qué sucede para ver si es cierto, ¿verdad? Y pues efectivamente, ¿verdad? Voy a quitar el bosquejo para que vean que efectivamente pasa por los 5 puntos que dibujamos y que el bosquejo, independientemente de que yo sea mal dibujante, pues está sobre la línea, ¿verdad? Sí, relativamente está sobre la línea. Entonces, pues esa es como ahí practicamos varios temas en cuanto a funciones, ¿verdad? Porque practicamos el tema de poder sustituir un valor dentro de una función, pero también repasamos el tema del punto, ¿verdad? De cómo se construye un punto sobre el plano, la construcción de la gráfica de una función, ¿verdad? Que también lo vamos practicando ahí. Y pues básicamente esos son los temas principales que vemos en este tipo de ejercicio, ¿verdad? Que lo podemos hacer con funciones cuadráticas, con funciones ya cuando nosotros vamos más avanzados, pues vamos viendo funciones de, de seno y coseno, ¿verdad? Encontrando los puntos en cero, ¿verdad? De las funciones trigonométricas y así, ¿verdad? Pero este es un ejercicio que puede servir mucho para los estudiantes para que practiquen y para que utilicen la tecnología, ¿verdad?
Pues básicamente GeoGebra pues es un graficador, ¿verdad? Entonces lo que vamos a analizar aquí son comportamientos, son gráficas, pero también nos puede servir, por ejemplo, cuando nosotros vemos problemas de palabras o ejercicios recreativos, cuando tengamos la necesidad de dibujar, ¿verdad? ¿Sí? Cuando nosotros tengamos la necesidad de dibujar, pues podemos utilizar GeoGebra. También, por ejemplo, en esta ocasión no voy a necesitar los ejes, tampoco esto, ¿sí? Y puedo ir haciendo algunos cálculos aquí, ¿verdad? O dibujar, por ejemplo, si se quiere construir una cerca, por ejemplo, rectangular de que tenga un área total de tal y tal, ¿verdad? De cuánto deberían ser sus lados. Si un lado es 2 veces mayor, si la longitud es 2 veces mayor al ancho, por ejemplo, ¿verdad? X, ¿verdad? Un problema de palabras. Entonces yo puedo utilizar mi lápiz para ir dibujando acá, ¿verdad? Y bueno, entonces tengo una cerca, ¿sí? Perdón, ahí los dibujos, donde, por ejemplo, el área es igual a cierta cantidad. Ahorita no vamos a ver un problema en concreto, pero aquí puedo dibujar y puedo escribir el área. Y si su longitud, por ejemplo, ¿sí? Es 2 veces mayor a su ancho, ¿verdad? En este caso acá, ¿sí? Entonces, cuánto o qué valor tendría que tener X y qué medidas tengo que utilizar acá, ¿verdad? ¿Sí? Pues ese tipo de problemas, entonces, yo los puedo ir trabajando también en GeoGebra, aunque hay otras herramientas que me sirven para exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Pero pues prácticamente ese sería uno de los usos que tiene GeoGebra. No sé si ustedes tienen alguna duda. No, Lick, todo bien, gracias. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, ¿puedo cerrar acá o quieren tomar alguna foto, algún screenshot? Bien. Y la siguiente aplicación que me gustaría compartir, esta es, bueno, hay para computadora, pero yo recomiendo un poco más la que es para celular, ¿sí? Que es Algebrator. Y pues, como siempre, aplicaciones para celular, pues prácticamente es una calculadora, ¿verdad? O algo que nos ayuda a ir resolviendo los diferentes ejercicios. Les voy a compartir pantalla. Ah, desde el teléfono, por si pueden ahí, voy a apagar mi cámara un ratito, para que puedan fijar la pantalla del otro Kevin Herrera por ahí, para que puedan ver esta aplicación. Yo creí que ya la tenía cargada.
Ah, creo que está, ya la encontré. Ahí en algún momento la van a poder ver ustedes. Solo que la imagen que yo estoy viendo y la que ustedes van a estar viendo, pues va con un retraso bastante considerable. Bien, entonces ustedes pueden ya ver ahí en sus pantallas lo que es el Algebrator. Y pues lo que hacen, si se dan cuenta, pues hay algunas funciones específicas, ¿verdad? Como la comparación de menor que, de mayor que, de menor igual que, de mayor igual que sirven básicamente para inecuaciones, ¿verdad? Entonces, la aplicación resuelve inecuaciones, resuelve funciones, resuelve ecuaciones principalmente, ¿verdad? Y pues es básicamente para lo que sirve, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, pues también tiene ahí algunas funciones para exponentes, tiene también para radicales, ¿sí? Para colocar el radical que uno quiera. Tiene para fracciones, tiene para subíndices también, si uno lo necesitara, ¿sí? Y tiene, por ejemplo, también para signos de agrupación, que también son importantes, las operaciones básicas, ¿verdad? Como multiplicación, división, suma, resta, ¿verdad? Tiene también, sí, creo que esas serían como las funciones básicas, ¿verdad? Entonces, tiene para diferentes opciones, ¿verdad? En cuanto a álgebra, temas muy básicos como son ecuaciones e inecuaciones, ¿verdad? Y pues básicamente eso, ¿verdad? Tiene también las letras para que nosotros usemos las incógnitas, ¿verdad? Que es como nosotros lo podemos ver ahí. Y aparte de eso, pues aquí tiene algunas otras opciones, ¿verdad? Como resolver, simplificar si nosotros estamos utilizando, por ejemplo, alguna reducción de términos semejantes, ¿verdad? Para simplificar. Tiene para graficar, tiene MCD y MCM que se usa tanto en aritmética como en álgebra. Y pues básicamente esas serían sus funciones, ¿verdad? Creo que cumple con las cosas básicas que nosotros podríamos tener como ejercicios tanto en aritmética como en álgebra, ¿verdad? Entonces, me pareció algo interesante esta aplicación, ya que pues lo que tenemos aquí es lo más simple, pero también completo, ¿verdad? En cuanto a una aplicación que tenga o que se pueda utilizar para álgebra en específico, ¿verdad? ¿Sí? Y pues básicamente esa sería la aplicación, ¿verdad? No tiene nada más, así que nosotros debamos como escudriñar o que tengamos que descubrir, ¿verdad? Sino que únicamente eso. Bien, creo que ahí ya dejó de compartir. Bien, entonces pues sí, basado en esto, pues prácticamente lo que nosotros buscamos, ¿verdad? En alguna aplicación que nos ayude a dar clases, ¿verdad? O que sí, que nosotros utilicemos para enseñar álgebra o aritmética, es precisamente una aplicación tanto que pueda utilizar el alumno, que sea fácil para utilizar para el alumno, eh, también en cierto sentido, que nosotros se nos haga fácil también de utilizar y que al mismo tiempo haga la clase un poco más dinámica, ¿verdad? Que el estudiante también vaya haciendo, ¿sí? Eh, pues en la mayoría de cosas que nosotros vemos en talleres de GeoGebra, pues lo que nosotros podemos observar es de que la persona da las instrucciones para que el que está aprendiendo las vaya haciendo y vaya sabiendo, por ejemplo, qué funciones tiene GeoGebra, ¿verdad? Y pues pasa exactamente lo mismo con el estudiante, ¿verdad? En este momento, pues por cuestiones más que todo de tiempo, pues yo no
pude hacerlo con ustedes. Solamente era para que conocieran la aplicación y para que se pudieran dar cuenta de qué funciones podían servir y un pequeño ejercicio ahí para que pudieran ver las funciones, pero sí es importante que con sus estudiantes, por ejemplo, ellos vayan haciendo todo el procedimiento, tanto en una aplicación como en otra, ¿verdad? Para que ellos se sientan parte del aprendizaje. Entonces, son aplicaciones pues que sirven para aritmética y para álgebra, pero que sirven más para facilitarles un poco el trabajo y para que el estudiante vaya ampliando un poco más su conocimiento acerca de esta tecnología. ¿De acuerdo? Eran dos aplicaciones de las que quería hablar un poco nada más, ¿verdad? Bien. Y el siguiente tema, ya más o menos para ir finalizando, tenemos el video como medio de aprendizaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros utilizar el video para, digamos que el aprendizaje sea un poco más ameno para el estudiante? Les voy a contar una experiencia que tuve. Fíjense que yo les comenté a mis estudiantes que hay un evento, ¿verdad? Que se llama Realme, que es una reunión de personas que pues hacen matemática y que se especializan, digamos, en la didáctica de la matemática y que cada año se lleva a cabo en diferentes países, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ir este año a República Dominicana a esa reunión, ¿verdad? A exponer, pues, algo sobre juegos de mesa, ¿verdad? Y, bueno, se los comenté a mis estudiantes me dijeron como, la profe, yo he escuchado de esos eventos y que no sé qué, y he escuchado que van personas así que son youtubers, ¿verdad? ¿Sí? Y que hacen videos de matemática. Y entonces empezamos a entablar una conversación ahí sobre los youtubers que ellos seguían, ¿verdad? Y me decían ellos, profe, no es en mala onda, me decían, ¿verdad? Pero a veces yo le entiendo más no sé, a cierto creador de contenido en cuanto a matemática de YouTube, ¿verdad? Que a las clases. Y yo, bueno, pues no hay problema, ¿verdad? Porque al final el objetivo es que ustedes aprendan, ¿verdad? Y si tal vez en clase no quedó algo claro o no se entendió el tema, pues igual es importante que ustedes vayan está bien, no, sí, no está mal, que vayan a YouTube y refuercen el aprendizaje ahí. Luego alguien más decía, ay, no, es que yo esos videos no los entiendo, ¿verdad? No me gustan, son demasiados ejercicios o no sé, cualquier excusa, ¿verdad? Y es más fácil aprenderlos en clase porque uno los va haciendo con usted. Y yo, pues está bien también, ¿verdad? Pero lo importante es que ellos conozcan diferentes fuentes de información, ¿verdad? Y diferentes fuentes, en este caso, videográficas, ¿verdad? Para que puedan aprender matemática. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el video es una herramienta importante y puede pasar que muchas veces nuestra clase no la entienda algún estudiante, ¿verdad? Y que vaya y que tenga que recurrir a YouTube para aprender el tema. Y no está mal, ¿verdad? Puede ser algo complementario. Incluso no está mal que nosotros utilicemos algún video de YouTube para guiar alguna clase, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta, no, claro, no siempre, ¿verdad? Pero sí me gusta en algunas ocasiones colocar algún ejercicio, ¿sí? Que vayan a trabajar en un video y trabajarlo antes en clase, resolverlo juntos. Y luego ya colocar el video, ver cómo lo resuelve la persona y analizar qué procedimientos hicimos similar, qué procedimiento hicimos distinto, principalmente si llegamos a la misma respuesta o no, si nuestra forma de pensar fue distinta o fue igual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues más que todo lo utilizo para eso, ¿verdad? Como medio de comparación, ¿verdad? Y pues esa sería la idea del video, ¿verdad? Pero principalmente que ustedes también puedan grabarse, ¿verdad? Muchas veces en nuestra clase, pues a nosotros no se nos ocurren tantas ideas como cuando vamos a grabar un video. Tuve la oportunidad también este año de trabajar en un diplomado de didáctica de la matemática y tuve clases sincrónicas y tuve clases asincrónicas. Es decir, que tuve clases así como con ustedes ahorita, con los estudiantes, pero también tuve que grabar las sesiones sin nadie, ¿sí? Sin estudiantes.
luego procesar esa grabación y subirla a un canal de YouTube y compartirla con los estudiantes. Y sí se siente la diferencia, ¿verdad? Pero algo que me pasó es que, por ejemplo, a veces en el momento que estaba grabando, se me venía alguna idea que yo podía utilizar en ese preciso momento para continuar la clase, ¿verdad? Algún ejemplo, alguna actividad. Entonces lo que hacía era pausar el video, perdón, pausar el video y hacer la actividad o hacer la pregunta o hacer lo que se me viniera a la mente en ese momento, ¿verdad? Y es algo que, por ejemplo, a veces no se puede hacer en clase, ¿sí? Entonces, pues también podemos utilizar esta herramienta, ¿verdad? Del video para poder ampliar un poco más el aprendizaje de los estudiantes. No sé si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez, imagino que sí, de grabar algún video y me gustaría que me comentaran cómo ha sido esa experiencia de grabar video para, digamos, para sus estudiantes sin que ellos estén presentes. No sé cómo lo han sentido. ¿Creen ustedes que es mejor? ¿Creen ustedes que, no sé, cuéntenme alguna experiencia que hayan tenido ustedes? Lico, buenas noches. Buenas noches, adelante. En mi caso, no es específicamente en el curso de matemáticas, pero lo hice en el curso de ciencias naturales, en la parte en los temas que corresponden a química. Pues fíjese que realizar videos sí realmente ayuda, porque en mi caso, a veces necesitaba hacer una parte experimental, pero debido al tiempo de los periodos que eran de 35 minutos, nos daba tiempo dividir la clase en una parte teórica y y la otra parte práctica. Entonces lo que yo hacía era, como usted decía, grabar un video, repetir una y otra vez hasta ajustarlo a un tiempo de 8 a 5 minutos para no extenderse mucho. Y como usted dice, cuando uno va grabando, le aparecen algunas ideas vagas por ahí, la va reuniendo poco a poco hasta complementarla. A mí me ha tocado la primera vez que grabé, tuve que repetir el video 6 veces, porque cada vez que empezaba a grabar se me ocurría una cosa, la cambiaba, complementaba las ideas y de esa manera hasta lograr grabar un video de un laboratorio práctico para complementar la parte teórica del curso de ciencias naturales. Y realmente ahí uno pone en práctica también, tiende a aprender más, a utilizar más herramientas, aplicarlo en su salón de clases, enseñarles a los alumnos que todo lo que nosotros tenemos, equipo tecnológico, puede ser de beneficio para obtener nuestro aprendizaje o para enseñar en nuestro caso. Y realmente sí ayuda demasiado hacer uso de videos. Sí, gracias. Sí, y lo que comentaban al principio, ¿verdad? Que siempre cuando uno inicia la grabación de un video es algo complejo porque uno se confunde, ¿verdad? Repite una palabra varias veces, pues pueden suceder cualquier cosa, ¿verdad? Algún ruido del exterior, ¿sí? Tuve la oportunidad también el año pasado, creo yo que fue, sí, creo que fue el año pasado de trabajar en el Ministerio de Educación grabando clases para segundo primaria y tercero primaria de matemáticas. Y pues la grabación ahí era bien compleja porque uno no se podía equivocar. Tenía que seguir de largo hablando durante 20 minutos de la grabación y dando el tema, ¿verdad? Y tratando de que las ideas que uno, digamos, ir pensando un poco más adelante en qué iba a decir uno, en qué iba a hacer uno y llevar esa secuencia, ¿sí? No había cortes, o sea, no eran como pausas para decir, bueno, cortamos acá y luego seguimos con otra parte, sino que era seguido, ¿verdad? Ajá, sí, y lo que dice Silvia, ¿verdad? Sí, cuando uno, también grabamos cosas para, digamos, audios para radio, y cuando uno se escuchaba o cuando uno se miraba, decía, ay, no, ahí la arruiné. Vieran, y me pasó algo algo tan simple, dando las horas sí, en el tema del reloj. Yo les digo en el programa, y bueno, entonces la aguja pequeña o la flecha pequeña
indica los minutos y la aguja grande indica las horas. Bueno, así quedó, ¿verdad? Me confundí, ¿verdad? Bueno, nadie se dio cuenta. Luego yo vi la grabación y cuando escuché ese dije yo, ay, no, la arruiné, ¿va? Porque no es así, ¿verdad? Es al revés. Entonces dije yo, ah, la gran, y nadie me dijo nada, nadie se dio cuenta, ¿verdad? Pero son cosas que pasan, ¿verdad? Y hasta que uno ve la grabación, hasta que uno escucha el audio, pues ya se va dando cuenta de qué errores cometió y cómo puede mejorar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces creo que el video como medio de aprendizaje es muy importante porque ayuda a complementar lo que uno ya ha trabajado, ¿verdad? Y bueno, esa es una parte, ¿verdad? Otra parte sobre el video como medio de aprendizaje es qué videos utilizamos nosotros para enseñar, que no precisamente pueden ser de nosotros mismos, ¿verdad? Pueden ser de otro autor. Por ejemplo, lo que hice hoy al principio, ¿verdad? Mostrarles un video para abrir la clase y la actividad que hice no me recuerdo ni cuándo fue, creo que fue el viernes, si no estoy mal, y que le subí también el video completo, por cierto, de lo que miramos sobre el pensamiento lateral, ¿se recuerdan? Pues le subí el video completo de esa sesión para que ustedes lo puedan ver, un video muy interesante, por si tienen ahí una hora libre, ahorita que están, bueno, no todos, ¿verdad? Porque los que trabajan en público todavía no están de vacaciones, pero por si tienen ahí un momentito libre, lo puedan ver. Está muy interesante. Pero entonces, todos los videos que nosotros utilicemos complementarios a nuestra clase deben ser previamente analizados para saber qué nos sirve. Muchas veces hay videos que nos sirven solo algunos minutos, solo cierto fragmento, ¿sí? Solo el principio, solo el final, solo alguna parte de en medio, ¿sí? Entonces ese tipo de videos hay que analizarlos siempre, ¿verdad? Entonces, para llevar a cabo un buen uso del video como medio de aprendizaje, ¿verdad? Podemos seguir las siguientes instrucciones o las siguientes reglas, ¿verdad? Lo primero sería entender que el video es un complemento para el docente, ¿sí? El video no va a dar la clase, el video no va a dar los ejercicios, el video no es la evaluación, ¿sí? Sino que debe ser siempre un complemento a lo que nosotros expongamos. Creo que ustedes como estudiantes han vivido en ciertos momentos o en muchos momentos, yo espero que no sean muchos, pero que un docente llega, pone un video de 2 horas, o un video de 1 hora según dure la clase. Y esa es la clase, el video. Y bueno, ahora hagan un resumen. Ala, ustedes a mí de verdad me caía mal. De verdad que me pusieran a hacer eso porque dije, o sea, no entiendo para qué me sirve. Bueno, el video puede estar muy bonito, el video puede estar bien y todo, pero no me sirve de nada. Ahora, hay algunas ocasiones en las que sí puede ayudar. Por ejemplo, cuando nosotros realicemos un cineforo, por ejemplo, ¿sí? Ponemos una película, ¿sí? De unas 2 horas más o menos, y analizamos la película entre todos, discutimos sobre la película, que llevamos preguntas interesantes sobre la película y lo hacemos de esa manera. Esa es una manera muy buena de trabajar, ¿verdad? Pero no que el video de la clase, ¿verdad? O que otra persona de la clase, ¿sí? Entonces siempre entender que el video es un complemento para el docente. Otra cosa es que nosotros entendamos que nosotros no somos o no podemos hacernos creer nosotros mismos que tenemos o que sabemos todo sobre las clases, ¿verdad? Entonces, al ofrecer un video, ¿sí? Ya sea nuestro o de otra persona, que sea sobre el mismo tema, ofrecemos otra perspectiva de estudiante, ¿verdad? Otra forma de ver las cosas, otra forma de hacer procedimientos, otra forma de resolver, y eso ayuda mucho al estudiante para ampliar la gama de posibilidades que tiene para resolver un problema y ayuda también al pensamiento lateral, ¿sí? Eh, Creo que es un error de nosotros a veces creer que somos dueños de la verdad sobre algún tema, aunque seamos expertos en él. Siempre es importante seguir aprendiendo, siempre es importante, por supuesto, que el estudiante sepa que hay otras cosas, que no solo se quede con lo que nosotros dijimos en clase, con lo que nosotros hicimos en clase, sino que hay un mundo por explorar, ¿verdad? Otra cosa que a mí me llamó la atención, que me pareció muy interesante, es que este tipo de herramientas como el video puede ayudar también a las personas que tienen alguna discapacidad, ¿verdad? Por ejemplo, había en algunas ocasiones algunos estudiantes que presentan, bueno,
no voy a decir que presentaban porque no había sido un dictamen psicológico, pero que tenían algunos problemas de aprendizaje sin decir exactamente cuál, ¿verdad? Porque pues, nunca fue investigado, pero en los videos nos ayudaban mucho a ir más despacio. Muchas veces en la clase, ¿verdad? Uno va, pero corriendo con los temas que tiene que dar, a veces por el tiempo, ¿verdad? Entonces uno va corriendo con esos temas, habla muy rápido o pasa muy rápido las diapositivas o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, el video ayudaba a ciertos estudiantes, por ejemplo, algunos que son hiperactivos, ¿verdad? Y que quieren todas las cosas así muy rápido y que tal vez eran distraídos en algún momento, pues podían observar con mayor detenimiento cuando el profesor hablaba de cierta manera o cuando se pasaba alguna diapositiva, ¿verdad? Entonces, pues los medios audiovisuales ayudan mucho a las personas que tienen alguna discapacidad o algún problema de aprendizaje también, ¿sí? Y algo importante es que debe ser una herramienta controlada. ¿Por qué una herramienta controlada? Bueno, una herramienta controlada para el estudiante, ¿verdad? Porque a veces el estudiante abusa de los videos. ¿Y en qué sentido? Bueno, en el sentido de que el estudiante ahora solo aprende con videos y dice, ah, bueno, no sé algo, lo voy a ver en YouTube. Tengo que resolver este ejercicio. Ah, miro cómo lo hicieron en YouTube o lo coloco de una vez en Google a ver qué me sale. ¿Sí? Y creo que a veces el estudiante sí tiende a usar un poquito de esta herramienta y pues, como les digo, ¿verdad? Siempre hacerle la aclaración al estudiante de que el video es algo complementario a la clase, algo por sí, para afianzar el tema, ¿verdad? Pero que no debe ser su única manera de aprender, ¿verdad? Que hay formas de aprender. Por ejemplo, si él no sabe hacer el ejercicio, pues está bien, lo puede dejar en blanco en la siguiente clase, si hay tiempo, pues podemos resolverlo y si no, tomarnos un tiempo para explicar nuevamente, ¿verdad? Pero pues esas serían digamos, las características o los consejos, ¿verdad? Que hay para hacer del video una, una herramienta útil. Permítame un segundo. Bien, perdón ahí la interrupción. Bueno, entonces, para ir finalizando, me gustaría escuchar algunos comentarios de ustedes sobre lo que es el video, ¿verdad? Si ustedes creen que es una manera adecuada de utilizar, si creen que si lo utilizarían, si han tenido alguna experiencia positiva o negativa con respecto a los videos, y si creen que de lo que yo expuse hay algo que falta, hay alguna característica más que deberíamos de tomar en cuenta. Me gustaría escuchar algunas de sus opiniones. Todavía no se duerman. ¿Alguno? Buenas noches, licenciado. Pues considero que un video se puede trabajar, pues que sea claro, breve y conciso, no así como usted dice de 2 horas. Imagínese alguien que ponga una clase de 2 horas en un video. Pues yo considero que tal vez a la media hora pongo atención, pero ya después me desesperaría, ¿verdad? Estaría más pendiente como a qué horas termina el video. Y pues sí lo trabajaría como para esos alumnos que no pueden, pues tal vez llegar a clases, pero sí, definitivamente una explicación personal es mejor porque si hay dudas se aclaran en el momento, ¿verdad? En cambio, con un video, pues lo pueden pasar, pero si me genera duda, no tengo a quién recurrir. Entonces lo usaría prácticamente para manera híbrida, ¿verdad? Así sería. Gracias, Brian. Sí, exacto, ¿verdad? Pues
Sí, el video, como les digo, pues es una herramienta muy útil, ¿verdad? Y como les explicaba, pues ustedes van a tener que hacer algo ahí para su parcial, un video también, tomando en consideraciones las instrucciones que les voy a explicar más adelante, ¿verdad? Bueno, de hecho mañana. Pero, pues lo importante es que sepamos que el video es una herramienta que ayuda al docente, ¿sí? Para complementar su clase y que también ayuda al alumno para fortalecer los conocimientos, ¿verdad? Ajá, sí, correcto. Hay que tomar en cuenta los periodos de atención de los alumnos, ¿verdad? Según las edades para planificar el video. Sí, fíjense que me pasaba, de hecho me lo comentaron en el diplomado que les había platicado antes, que les decía yo, bueno, antes de empezar el video, les decía, bueno, les comento que este video dura menos que una clase. ¿Por qué? Porque no hay preguntas, ¿verdad? Sino que yo voy de largo. Entonces, una clase de 2 horas, en ese video se reducía a hora y media, hora y 20 minutos. Y de todas maneras me decían, sí, Lick, pero fíjese que el video a veces se vuelve muy largo igual, porque solo usted habla y nosotros solo lo miramos hablar y miramos que pasa las diapositivas, ¿sí? Entonces me decían, se vuelve demasiado largo, 1 hora y 20. En cambio, en clase no, porque en clase pues platicamos, en clase nos distraemos un poco también, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil de llevar y tienen la razón, ¿verdad? Entonces lo que yo empecé a hacer es de que dentro del video hacía preguntas, aunque nadie me contestara en ese momento, pero ellos la podían contestar después. Y entonces ese era un momento como de llamar la atención y decir, ah, bueno, respondamos esto, tomemos el momento para pensar y luego volvemos otra vez a la clase, ¿sí? Es algo que yo les podría recomendar a ustedes también cuando hagan un video. Vayan preguntando para que la persona que ve el video después se tome ese momento de reflexión, ¿verdad? Y pueda volver después al video, ¿verdad? Eso sería importante. Muy bien. Entonces, pues hasta acá llegamos con el tema de hoy. Hoy sí terminamos la diapositiva y terminamos completas, ¿verdad? Ya no hubo cortes comerciales como en clases anteriores. Entonces, de una vez voy a subir la presentación. Mañana vamos a estar hablando sobre los parciales. Vamos a también tocar un tema nuevo. Solo déjenme verificar una situación. Acá. Vamos a ver. Que tenía que informarles algo y creo que se me estaba olvidando. Bueno, no es para mañana. Muy bien, entonces el día de mañana vamos a estar hablando sobre los parciales. Les voy a dar fechas de una vez, les voy a dar instrucciones de una vez sobre los 2 parciales para que ustedes los vayan tomando en cuenta. Vayan trabajando en los grupos. También mañana vamos a tener un momento para que ustedes vayan ya finalizando lo que tienen que trabajar en grupo, ¿verdad? Lo que sería el proyecto 1, vamos a tener un momento para eso y vamos a tener un momento también para un tema nuevo, ¿sí? Entonces, les adelanto para que ustedes sepan lo que vamos a trabajar mañana y les voy a mandar en este momento la asistencia para que ustedes vayan firmándola y si ustedes ya tienen el link y ya están firmando asistencia, se pueden retirar de la clase. Yo les agradezco mucho su presencia y les deseo una feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches, Feliz licenciado. noche, licenciado. Feliz Feliz noche. noche, Lee.